La Zona Cero. Entramos en tiempo de monográfico Zona Cero y este es el último de la temporada 2006-2007. Una temporada brillante en cuanto a monográficos. Bueno, por otra parte ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la brillantez de Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos han ofrecido muy buenos apuntes, muy buenos datos, muy buenos monográficos y es para felicitarles. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Que llevamos aquí más años que Viriato. Sí. Y los oyentes siguen entusiasmados con estos monográficos. Y seguimos sorprendiendo. La verdad que me sorprende que se sigan sorprendiendo, porque para nosotros, bueno, no deja de ser algo que nos apasiona desde siempre, ¿no? Pero que logremos contagiar ese entusiasmo, para mí, chapó también para los oyentes, porque en definitiva, pues hacemos una especie de simbiosis. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que gustamos mucho. Mira, hemos recibido este mes de julio, ha sido asombroso. Habéis estado cumbre, eso ya os lo digo yo, porque las felicitaciones han llegado arriadas sobre lo del regimiento de Norfolk, las anomalías en el campo de batalla, la expedición de John Franklin. Bueno, pues asuntos que están ahí, que son históricos, pero que bueno, también hay que tratarlos, ¿no? Como bien dijimos, gracias de todas maneras a los oyentes que les guste esto, pero sabes que es inútil todo lo que hagamos sobre el regimiento de Norfolk, expedición de Franklin. Las profecías de tal o cual año, ¿verdad? Es inútil. Bueno, pero es vuestra forma de comunicar. Se lo llevó, por si no te has enterado, un platillo volante en una nube. Es que es inútil, por más que lo cuentes, no tiene suerte. Y hemos pensado culminar temporada 2006-2007 pues con uno de esos personajes curiosos que nos traen Carlos y Jesús, y la verdad es que sí, la verdad es que cuando empecéis a escuchar datos biográficos sobre Nicolás Roerich, ¿sería así? ¿Roerich? Roerich, era ruso. ¿Roerich? No, alemán. Era ruso, pues ya veréis qué sorprendente resulta Nicolás Roerich, un hombre que ideó la bandera de la paz, un hombre que viajó al Himalaya, un hombre que vio ovnis, que buscó el reino de Zambala. Bueno, pues sobre Nicolás Roerich, ¿qué podemos empezar a contar, Jesús? Podemos contar muchas cosas. La verdad que estamos hablando de esos personajes inquietos que prácticamente tocó todos los palos en la vida. Este Homo Universalis, de los que tanto nos gusta a nosotros, fue arqueólogo, viajero, escritor, pintor, escenógrafo y, sobre todo, lo más importante, fue un místico, fue un idealista que recorrió Asia durante muchos años en busca, entre otras cosas, de Zambala, de la ciudad perdida. Es decir, estuvo implicado en muchos proyectos, creó muchas organizaciones, tuvo un alma gemela, que era su esposa Elena, que le acompañó hasta el último momento, y eso fue también importante en su vida, ¿no? El tener a alguien, una compañera de viaje de estas características, porque le animó en muchísimas de sus expediciones. Y conoció pues prácticamente todas las figuras importantes de su tiempo, ¿no? Desde Stravinsky hasta Einstein y pasando por Aldous Huxley. Es decir, son de estas personas que dejó huella. Por desgracia es poco conocido en España, es mucho más conocido en Estados Unidos, donde está, por ejemplo, está su museo en Nueva York, es muy conocido en Inglaterra, pero en España es como si hubiera quedado diluido, y las pocas referencias que hay a Nicolás Roerich casi siempre la asocian más con el esoterismo, en fin, con estas búsquedas de Zambala, pero siempre poniendo Zambala como un reino mítico que nunca existió. Sin embargo, él en sus obras, y escribió alguna que otra, y además sus hijos también han seguido un poco ese legado, sí cuenta que estuvo no en Zambala, pero muy cerca de Zambala, y que conoció a lamas que le hablaban exactamente no de Zambala, sino también del rey del mundo. Es decir, todo esto es lo que hace que este personaje histórico, que entre otras cosas hizo alguna escenografía, por ejemplo, para la consagración de la primavera de Stravinsky, es decir, alguien que lo deja todo cuando tiene una vida casi regalada, lo deja todo y se embarca en el viaje de su vida, un viaje exterior, que era ir por la zona del Tíbet, en fin, por todas las zonas de Sikkim y del Himalaya, y también una búsqueda interior, un viaje interior, que es lo que le ha convertido en uno de los mejores místicos. Nicolás Roerich, que tiene su museo en Nueva York, pero Carlos era de origen ruso, ¿no? No, él era ruso, de hecho tiene muchísimo, la mayor parte de su obra se encuentra en la antigua Unión Soviética, en Rusia. ¿Cuándo nace? Él nace en 1874, el 9 de octubre, nació en San Petersburgo, de una familia de lo que hoy llamamos de clase media alta. Tenía un excelente estatus de vida y además tuvo una magnífica educación. Él se educó como artista y como abogado, algo muy típico de las clases altas rusas, donde era muy habitual. Pero abogado a la fuerza, porque su padre era abogado y notario y le obligó. Por supuesto que a la fuerza, es decir, pero creo que era muy típico de las clases altas rusas el tener un trabajo para el Estado, suelen ser o militares o abogados o profesores, universitarios, científicos en algunos casos, y luego una vida artística que era muy común también en todos ellos, porque curiosamente el nivel alto ruso del siglo XIX, la verdad es que el conocimiento de la música, del arte, del teatro, era algo muy valorado y apreciado entre toda la sociedad. Y bueno, pues Roerich, que tenía una gran inclinación hacia ello, pues Jesús ha citado lo de la consagración de la primavera
como diseño escénico del año 1913 en París, de Stravinsky, que es lo que le dio una fama mundial. Curiosamente, su primera fama mundial, y de hecho hay una enorme cantidad de entradas, por ejemplo, si alguien busca en internet a Roerich, donde le citan como escenógrafo y artista, es decir, se centran en eso porque es lo primero que le dio fama en el mundo, aunque luego es verdad que le ha pasado a la fama universal por montones de cuestiones. La verdad es que la mayor parte de su obra como pintor y como no muralista al estilo Rivera, pero vamos, hacía cuadros y diseños gráficos de mucho tamaño, incluso eso, adaptaciones teatrales y grandes dibujitos para hacer luego poder hacer grandes obras artísticas masivas. Además, hasta 7.500 cuadros. Igual exacto, sí, de hecho la mayor parte de su obra sigue estando en Rusia. 7.500 cuadros. Sí, claro, pintaba mucho porque formaba parte de su actividad, de todo lo que hacía, tenía relación con la pintura, y luego además los cuadritos que le hacía, que tienen un estilo muy luminoso. A mí le reconozco que Roerich me gusta muchísimo como pintor. Sí, a mí también. Sobre todo tiene una parte que a mí me encanta, que es lo que dedicó a motivos rusos, que fue el primero que empezó a aplicar de manera masiva motivos rusos, pero adaptados a la forma de estilo de la pintura a finales del siglo XIX, tipo casi impresionista, pero más luminoso. A mí Roerich como pintor me gusta de verdad mucho. Nicolás Roerich, nacido en 1874, decías. Sí. La verdad es que en el siglo XIX en Rusia todo el mundo estaba obligado a algo. En el siglo XX ya no, cambiamos la situación y todo el mundo estaba forzado a algo. Forzado. No, lo que quiero decir es que eso, que la mayor parte está en el Museo del Centro Internacional Roerich de Moscú y en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Sí. Luego hay una parte muy importante en la Galería Tetriakov, que es una maravilla. Y luego en el Museo de Arte de Novosibirsk. Luego es verdad que Nueva York tiene un museo magnífico de Roerich, y también en la India, que luego, como vamos a hablar mucho de la India Roerich, porque en Himachal Pradesh hay un museo de Roerich, y luego hay pequeña obra en varios museos chiquititos de la India, porque es donde murió en 1947 y donde vivió una gran parte de su vida. Bueno, pues ya estamos dando algunos apuntes esenciales sobre este hombre, escenógrafo, pintor, 7.500 cuadros, con museos en Rusia, en Nueva York, también en la India. En fin, que Nicolás Roerich en principio era llamado al arte, había estado llamado al arte, sí. Pero también se le conoció por otras facetas, ¿no? Se le conoció por muchas facetas. Hemos dado ya unos pequeños apuntes biográficos muy rápidos. Él se tiene que marchar de Rusia por una cuestión que la gente va a entender rápidamente, y es por la Revolución Rusa. Es decir, a partir de ahí, una mente como la suya, alguien que estaba preocupado por esas inquietudes místicas, esotéricas, pues no encajaba ya en la Rusia a partir de 1917, y es cuando él se tiene que ir primero. O sea, no era muy bolchevique. No era muy bolchevique, él pasaba de todo eso. Además, él era una persona de grandes creencias, no religiosas en el sentido de seguir ser ortodoxo porque sí, era un místico. Estaba convencido. Una persona que creía en las religiones en general del mundo. Entonces, estaba muy por encima de las religiones. En un mundo materialista ateo no pintaba nada. Total, que se fue. Se fue. Él se va primero a Finlandia, efectivamente. Pero él tenía nacional finlandesa cuando muere. Eso es importante. Y luego se va a Estados Unidos a partir de 1920, donde desarrolla su gran obra artística, ¿no? Porque allí le empiezan a reconocer como un genio, como lo que realmente es. Lo que pasa es que a partir de ahí, esos acontecimientos, tanto la Primera Guerra Mundial como la Revolución Rusa, sí le hacen pensar un poco en ese concepto holístico del mundo, de que realmente hay que proteger un poco nuestro patrimonio, tanto en tiempos bélicos como en tiempo de paz. Y a partir de ahí surge algo que luego le hace ser muy conocido a nivel mundial, que es ese pacto de Roerich, y por otra parte la bandera de la paz o el estandarte de la paz, que incluso lo ratifican distintos gobernantes del mundo en la época aquella. Y él se da cuenta de que hay que proteger todo ese patrimonio, pero él habla de patrimonio no solo el arqueológico, que también era arqueólogo, sino el de las ideas, es decir, porque todo es un patrimonio cultural. Entonces, tanto en épocas de paz como en épocas de guerra hay que protegerlo, y los estados tienen que concienciarse para que eso ocurra. Bueno, pues aquí tenemos a un Nicolás Roerich político, pero un político que intenta unir más que desunir, ¿no? A diferencia un poco de los políticos de entonces. Vamos a explicar a los oyentes de qué bandera de la paz estamos hablando. Estamos hablando de la bandera de la paz. Seguro que muchos oyentes, cuando la hayan visto, se darán cuenta. Es un círculo rojo y dentro hay 3 esferas rojas. Entonces, se ve, es la clásica bandera de la paz que cada vez va siendo como... bandera blanca... Sí, es una fondo blanco, efectivamente. Fondo blanco, sí. Un círculo rojo y dentro 3 esferas rojas que se tocan un poco por una pequeña intersección. Es decir, es como si fuera como una pequeña cruz, ¿sabes?, donde están esas 3 esferas rojas, que él, por otra parte, se basó en lo que es la cultura tradicional. Él dijo que había visto este símbolo en culturas de la India, en culturas también de América Latina,
también incluso en alguna iglesia cristiana. Entonces él pensó que este es el símbolo que podía unir a distintas creencias. ¿Y es oficial? Es oficial, sí. De hecho, el estandarte de la paz, la bandera de la paz, es totalmente oficial. Y de hecho ahora sí, lo aprobó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones. Bueno, pues Nicholas Roerich, con esa bandera de la paz, esa bandera oficial que todo el mundo conoce. ¿Sabes que él fue nominado al Nobel de la Paz en 1929? La verdad es que un tipo interesantísimo. Bueno, 2 veces, y en 1935 estuvo 2 veces nominado al premio. Por desgracia no lo consiguió, pero por ejemplo en París y en Bruselas fundan los comités de la bandera de la paz. El último comité que se crea es la Unión Internacional por el Pacto Roerich, ya se empezaba a llamar el Pacto Roerich. Y fíjate cómo sería que en 1935, en abril de 1935, este Pacto Roerich, que básicamente es lo que acabo de comentar, está firmado en la Casa Blanca en presencia del entonces presidente de los Estados Unidos, que era Franklin Delano. Era amigo suyo y además fue un, bueno, no maestro, pero tuvieron una relación personal muy intensa. De hecho, luego, en los últimos años de la época de Roerich, donde hubo ciertos problemas con su relación con los norteamericanos, debido a que se le acusaba de haber intentado un acuerdo con Japón, bueno, historia muy rara, que le alejó. Bueno, yo creo que es el único error de Roerich en toda su vida, es que pecó. Su excelente pacifismo le hizo intentar pensar que podía prácticamente llegar a un acuerdo con todo el mundo. Y llegar a un acuerdo con los militaristas japoneses te aseguro que era difícil. Sí. Entonces realmente él tuvo ahí, quizás pecó un poco de inocencia, tuvo problemas, pero bueno, él nunca se olvidó que al fin y al cabo él siempre fue amigo de Roosevelt. Y no solo de Roosevelt, de cierta gente de la élite americana de los años 40, que le habían apoyado además muchísimo cuando él intentó hacer lo que él llamaba la Cruz Roja del Arte y la Cultura, que era una especie de sistema que permitiera mantener y asegurar que los conflictos y las luchas entre sus humanos no dañaran el patrimonio cultural de la humanidad. Podemos decir entonces que Nicholas Roerich alcanzó su máxima dimensión internacional pues en esta década de los 20, los años 30. Los años 30, efectivamente, sí. Y él todavía tarda en morir porque hasta 1947 no muere en Kulu, en la India, ¿no? Bueno, pero entonces los oyentes dirán, claro, estamos en la zona cero, monográfico Zona Cero, Nicholas Roerich, muy bien, capítulo del siglo XX, un hombre ilustre, interesante, pero claro, vamos a unirle al mundo del enigma, del misterio, ¿no? A ver, aquí tenemos un viaje en busca de Shambhala. En busca de Shambhala, sí, además sin ambajes. Él busca Shambhala, él busca Agarthy, porque dentro de las tradiciones Agarthy sería la capital de Shambhala, y él busca al rey del mundo. Ese rey del mundo, que también se le llama, tiene muchísimos nombres, por ejemplo, se le llama también el señor Maitreya, que sería el mesías del budismo, el Kalki Avatar para los Puranas, el Ridgen Hiepo de Mongolia o el Burkan Blanco de Altai. O sea, él creía en... Bueno, aquí habría que contar un detalle previo. Él estaba convencido desde su estancia, él se fue a Finlandia a curarse una enfermedad, que es por lo que llega a Finlandia, durante la Primera Guerra Mundial, y cuando él se marcha, él ya estaba muy obsesionado con Oriente. Él llegó a Bombay en 1923 con su mujer, pero antes habían formado ya la Sociedad Teosófica del Yoga Agni, con la que pretendían ir acercándose, o promover el acercamiento entre la cultura occidental y la cultura hindú. Era teósofo también. Sí, claro. De hecho, fíjate, es tan rápido que ellos llegan a Bombay, me parece que en diciembre de 1923, y al cabo de 4 meses, en diciembre estaban ya en Sikkim, se habían ido al Himalaya directamente. Y a partir de ahí empieza su extraño viaje, digo extraño porque lo es de verdad. Un viaje que le lleva por Sikkim, por el Altai, por el Turquestán chino, por Mongolia. Un viaje de busca, en el que él buscaba no solamente el intentar llegar al conocimiento profundo de lo que era la sabiduría y la cultura oriental, sino además a intentar contactar con lo que era el conocimiento del pensamiento profundo que estaba convencido que vinculaba a todos los seres humanos. Cuando los viajes duraban lo que tenían que durar, ¿eh? Sí, él estuvo durante meses y meses viajando. No ahora eso de conozca la India en una semana. Pero por lugares absolutamente abandonados y recónditos, no había absolutamente nadie. Cuando los trenes hacían chucuchú. Bueno, no había ni trenes directamente. Claro. No había nada. Empieza este viaje, además lo hace casi de una forma temeraria, porque lo hace con su hijo. O sea, estamos en el año 1923. En la India británica. Le da un yuyu, el hombre, ya te digo que tenía una vida totalmente placentera, un reconocimiento social y artístico tremendo. Y se va con la familia. Se va con su esposa Elena, con su hijo, llega a la India. ¿Se llama Jorge? Se traslada a Sikkim, al pie de los Himalayas, y empieza este viaje de exploración que le dura 5 años, ni más ni menos, y que lleva en principio hasta el Turquestán chino, está en Altai, en Mongolia, en Tíbet, en distintos lugares. Entonces, aquí está la parte, para mí, más fascinante de Nicholas Roerich, porque se sabe que hay un viaje geográfico y físico que va pasando por distintos lugares. Pasa 5 años viajando. 5 años. Sí, en esta última es que lo recorrió andando. O sea, es que fue andando. Fueron andando. Sí, en camello, andando, en caballo, lo que hubiera. Pero andando. Y entonces tiene como esa visión de que tiene que encontrar algo en este viaje. O sea, claro, aparentemente parece que está loco. Y dice, bueno, ¿para qué emprende este viaje
bastante temerario, estamos hablando de 1923, una zona peligrosa. Y con casi 50 años, ¿no? Ya casi 50 años, sí. Peligrosa, ya no por las tribus que se pueden encontrar, sino por el frío, por las temperaturas extremas, y encima con un niño que todavía no tenía mucha edad. Bueno, todo esto lo va recogiendo en su libro El corazón de Asia, es un libro biográfico y un libro pues de obligada lectura para ver un poco esos lugares físicos que va recorriendo y donde va contando sus anécdotas, donde va incluso contando las costumbres de los pueblos. En ese sentido también es un libro etnográfico, narra las penurias que van encontrando, por ejemplo, el calor del desierto de Taklamakan, la falta de oxígeno, por ejemplo, cuando pasan el Karakorum, los vientos helados en las estepas tibetanas o, como no, el ataque de los bandidos tártaros. Pero va más allá, es decir, aparte de ser un relato de aventuras, que ya de por sí sería como muy interesante, él va más allá, porque lo que te va contando en este libro es su encuentro con Shambhala, con la mítica Shambhala, y sobre todo con esa hermandad de Mahatmas. Mahatmas es una palabra que significa alma grande, que serían como los custodios de la entrada secreta a Shambhala. Shambhala, que es donde viviría este rey del mundo, este Gyatpo, ¿no?, que es el personaje central un poco de toda su obra. Claro, esto es lo que nos llama la atención, o sea, cómo una persona tan inteligente, una de las personas de las que hemos contado, solo muy por encima cantidad de cosas, puede creer en un personaje que está más cerca de la leyenda que de la realidad histórica. Sin embargo, él lo creía, y no solo lo cree, y aquí es lo bueno, que cuando regresa, sano y salvo, él y su familia, dice traer recuerdos de Shambhala. Y uno de esos recuerdos es una piedra. Sí, exacto, es que él afirma haber tenido contacto con... A ver, ¿cómo fue? Sí, esa es la parte más extraña de la vida de Roerich, porque además, curiosamente, antecede justo a su momento más brillante, que es cuando se da a conocer en el mundo, cuando es reconocido no solo como pintor, que ya lo era, como artista, sino pasa a ser reconocido también como, bueno, como un amante de la cultura de arte a nivel internacional. Y tú lo has dicho, un año después del viaje es candidato al Premio Nobel de la Paz. Es candidato al Premio de la Paz dos veces, lo vuelve a ser en 1935, claro, se convierte en una persona mundialmente famosa. O sea, que este viaje también le da prestigio. Es verdad que le da un prestigio enorme, porque es curioso, es uno de los pocos casos que hay en el mundo. Ahora mismo tú imagínate, planteé la situación de alguien conocido a nivel internacional que de repente dijera que tenía contacto con el rey del mundo. Sí. Entonces dice, bueno, se ha grillado en el Tíbet. Bueno, pues en el caso de Roerich no ocurre. Es decir, era tal la fuerza de confianza que tenía en lo que él mismo decía, y lo sabía transmitir también. Es decir, que realmente nadie se queda alarmado por el hecho que ya ha dicho, que bueno, que realmente él cree en la existencia de lo que él llama los superiores desconocidos y de las personas, bueno, entidades, o como lo quieras llamar, y que forman parte esencial para él de las culturas del centro de Asia, y que además afirma haber tenido contacto a través de los Mahatmas con ellos. Bueno, pues ahí queda la cosa. Es una cuestión realmente curiosa, que luego los seguidores de las asociaciones de yoga o Agni Yoga de Roerich han intentado continuar o convertir en uno de los elementos esenciales de su tipo de acción. ¿Y esa piedrecilla? Bueno, vamos a ver, fíjate, esta piedrecita hasta tiene nombres, Chintamani. Sí. Chintamani, sí, estamos hablando, vamos a poner un poco nombres a ciertas cosas porque yo creo que es importante. O sea, él regresa del viaje, enseña la piedra y dice, esto me lo he traído de Shambhala. Fíjate que cuando él va por allí, él ya va viendo cosas muy extrañas. Una de las cosas que él describe es que ve resplandores y columnas de luz en plena noche. Esto, vamos a imaginarnos en el Himalaya, perdido, donde ve cosas que tiene luz, donde no existe la energía, donde no existe la electricidad. Pregunta, ¿qué es aquello? Algunos lamas, ¿y sabes lo que le dicen los lamas? Sí. Aquello son los rayos luminosos que emite la torre de Shambhala. Él no ve la torre de Shambhala, pero es como una especie de proyección de esa luz de Shambhala, que serían estos resplandores o estas columnas de luz. ¿Eso dónde lo vio? ¿En Lhasa a lo mejor? ¿O? No especifica, es como un lugar, está en el Tíbet, o sea, en un lugar perdido del Tíbet, sí. Pero por supuesto no en el Potala ni en sitios así. Claro. Y entonces él le llama la atención este tipo de resplandores que siempre proceden de la misma zona. Le pregunta a uno de los lamas de un lamasterio del Tíbet y le cuenta eso. Dice que es esos rayos luminosos que emite la torre de Shambhala. Claro. Pero es que va más lejos. Pongámonos en situación, queridos amigos, estamos aquí en el año 27, sí, estamos aquí en el Tíbet con el lama al lado y decimos, ¿qué es eso? Dice, pues eso es la torre de Shambhala. Pues yo la torre de Shambhala, claro. Hombre, él ya sabía lo que era la torre de Shambhala, claro. Por supuesto no le pillaba de nuevas ni de sorpresas, pero pregunta algo más. ¿Qué tiempos? Sí. Pues digo que es apasionante, es que para una película. Y pregunta Vaya algo que sea más. una película, ¿Y de dónde procede? O sea, muy bien, procede de la torre de Shambhala, pero ¿quién es el que emite estos rayos? Y uno de los lamas le dice que proceden de una piedra colocada en la torre que brilla como un diamante. Y pregunta, ¿qué piedra es esa? Y le cuentan una leyenda. La leyenda es que dice que en el Tíbet, durante el reinado de Tontorri, es decir, en el año 331 después de Cristo, cae de los cielos un cofre en el que había 4 objetos sagrados.
Uno de los objetos sagrados, por cierto, es uno de los talismanes más importantes del budismo tibetano, que es el Dorje. Bueno, muchos oyentes sabrán a qué me refiero. Bueno, otro de esos objetos sería esta piedra, una piedra prodigiosa. Le aseguran a Roerich que la materia de la que está compuesta proviene de otro mundo, que no es de este planeta. Y uno que sería un mundo, además, de los que componen la constelación de Can Mayor, posiblemente sería de la estrella Sirio. Dice que la mayor parte de esa piedra se conserva en la torre de Shambhala y que en momentos muy determinados emite destellos, pero que hay otras partes de la piedra que están distribuidas por sitios estratégicos del mundo. A él dice que le dan una piedra, una pequeña piedrecita, porque considera que esa piedra va a servir de talismán para conseguir lo que él ya estaba barruntando en ese momento, que era la paz mundial, que era conseguir esa especie de concordia a través del pacto Roerich y a través de la bandera de la paz. Y dicen que lleva esa piedrecita dentro de ese pequeño cofre que le regalan estos Madhamas que le encuentran, no en Shambhala, pero sí cerca del Tíbet, como para sellar de una forma automática y casi sagrada y mágica ese pacto que luego se convierte en realidad. Claro, para que alguien entienda de una manera muy sencilla lo que buscaba Roerich, es algo parecido a lo de la película Pacto, Cadena de Favores. Es algo muy similar. Roerich pensaba que todos los seres humanos podían, mediante sus pequeñas voluntades, configurar una voluntad única que fuera armoniosa a base de simplemente algo tan tonto como hacer las cosas sencillas de manera voluntariosa y en paz. Y que con eso se podía lograr una especie de cadena gigantesca que arrastraba a toda la humanidad hacia la fuerza del bien, que es lo que representaba para los Mahatmas Shambhala. Bueno, pues esa piedra que apareció, ese cofrecito que portaba Nicholas Roerich, y la verdad es que un hombre que buscó la paz, aunque tuvo que ver al fin de sus días cómo el mundo entraba en un nuevo conflicto, ¿no? Sí, exactamente. Supongo que acabó muy triste, ¿no?, por todo esto, y en 1947 falleció. Sí, acabó bastante decepcionado, como por otra parte suele ocurrir con estos grandes hombres, ¿no?, que buscan este anhelo y además con conocimiento de causa, porque él tenía información que no tenía el resto de los mortales. De hecho, cuento como anécdota de una forma muy rápida, él en este viaje, en 1927, un 5 de agosto, él describe, cuando estaba contemplando un águila en el cielo, ve algo más, y ese algo más, que es un libro que luego lo publica en 1930, lo describe así, dice: todos vimos en dirección norte-sur algo grande y brillante que reflejaba el sol. Era un enorme óvalo que se movía a gran velocidad. Tuvimos tiempo de coger nuestros gemelos de campaña y vimos claramente una forma oval de brillante superficie. Esto lo cuenta en 1927, antes de la era oficial de los ovnis, en 1947. Cuando él pregunta a un lama ¿qué es aquello?, ¿sabes lo que le responden? Es la señal de Shambhala. Es decir, ese objeto volante, ese disco que brillaba en su superficie, también era una señal de Shambhala. Es decir, todas estas cosas las está contando antes de que la gente oyera hablar de ovnis, antes de que la gente oyera hablar de cosas extrañas. Y él las cuenta sin ningún tipo de apasionamiento, es decir, lo cuenta como algo cotidiano que le ha ocurrido dentro de las anécdotas de viaje. Por eso, si leemos entre líneas, nos estamos dando cuenta de que si esta persona es creíble por lo que hizo, por sus cuadros, por conocer a grandes personajes, ¿por qué no es creíble también en estas cosas que estamos diciendo? Él no miente, otra cosa es que la gente le crea. Yo, para terminar, me gustaría recordar que existen varias biografías muy buenas sobre Nicholas Roerich. Para mí es muy bueno la serie de artículos. Hay traducciones al español, lo que sé que son más difíciles de encontrar, sobre todo buscando a Shambhala de John McCannon. Pero bueno, hay varias biografías de Nicholas Roerich que yo aconsejo intentar leer, porque la verdad es que es una vida muy especial y muy original. Muy original y además muy poco, es verdad, como dice Jesús, desgraciadamente muy poco conocida aquí en España, sí. Nicholas Roerich. Hoy hemos sabido un poquito más acerca de su vida, acerca de su famoso viaje, y que, claro, como todo el mundo sabe, encontró Shambhala. ¿Sí? Por lo menos lo llevaba en su corazón, ¿verdad? Estuvo muy cerca de sus puertas. ¿Sabes que estaba convencido que lo que unificaría a los seres humanos y les haría eliminar para siempre la violencia y la guerra es el arte? El arte, sí, señor. El lenguaje universal, el arte. Exacto, el conocimiento por la creación artística libre. Sí. Muy bien, pues hemos acabado muy poéticos, ¿eh? Mañana remataremos una tertulia, pero ya vamos a abrazarnos todos y a besarnos. ¡Viva la paz! Toma, Carlos, para ti esta bandera de la paz. Ay, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, con sus 3 circulitos rojos. Exactamente. Ah, no, perdona, que está la de Brasil. Toma, y para ti, Jesús, a ver. Toma este pedrusco, lo he traído de una cantera. Sí. Este no brilla por más que le frote. ¿No? No brilla. Pues a mí me habían asegurado que era auténtico. Ya, pero esto de Madrid Taiwán es súper sospechoso. Pasando por Aldous Huxley. Es decir, son de estas personas que dejó huella. Por desgracia es poco conocido en España, es mucho más conocido en Estados Unidos, donde está, por ejemplo, está su museo en Nueva York, es muy conocido en Inglaterra, pero en España es como si hubiera quedado diluido, y las pocas referencias que hay a Nicholas Roerich casi siempre la asocian más con el esoterismo, en fin, con estas búsquedas de Shambhala, pero siempre poniendo Shambhala como un reino mítico que nunca existió. Sin embargo, él en sus obras, y escribió alguna que otra, y además sus hijos también han seguido un poco ese legado,
sí cuenta que estuvo no en Shambhala, pero muy cerca de Shambhala, y que conoció a lamas que le hablaban exactamente no de Shambhala, sino también del rey del mundo. Es decir, todo esto es lo que hace que este personaje histórico, que entre otras cosas hizo alguna escenografía, por ejemplo, para la consagración de la primavera de Stravinsky, es decir, alguien que lo deja todo cuando tiene una vida casi regalada, lo deja todo y se embarca en el viaje de su vida, un viaje exterior, que era ir por la zona del Tíbet, en fin, por todas las zonas de... Situaciones han llegado arriadas sobre lo del regimiento de Norfolk, las anomalías en el campo de batalla, la expedición de John Franklin. Bueno, pues asuntos que están ahí, que son históricos, pero que también hay que tratarlos, ¿no? Como bien dijimos, gracias de todas maneras a los oyentes que les guste esto, pero sabes que es inútil todo lo que hagamos sobre el regimiento de Norfolk, expedición de Franklin. Las profecías de tal o cual año, ¿verdad? Es inútil. Bueno, pero es vuestra forma de comunicar. Se lo llevó, por si no te has enterado, un platillo volante en una nube. Es que es inútil, por más que lo cuentes, no tiene solución. Y hemos pensado culminar temporada 2006-2007 pues con uno de esos personajes curiosos que nos traen Carlos y Jesús, y la verdad es que sí, la verdad es que cuando empecéis a escuchar datos biográficos sobre Nicolás Roerich, ¿sería así? ¿Roerich? Roerich, era ruso. ¿Roerich? No, alemán. Era ruso, pues ya veréis qué sorprendente resulta Nicolás Roerich, un hombre que ideó la bandera de la paz, un hombre que viajó al Himalaya, La Zona Cero. Entramos en tiempo de monográfico Zona Cero y este es el último de la temporada 2006-2007. Una temporada brillante en cuanto a monográficos. Bueno, por otra parte ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la brillantez de Jesús Callejo y Carlos Canales. Nos han ofrecido muy buenos apuntes, muy buenos datos, muy buenos monográficos, y es para felicitarles. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Que llevamos aquí más años que Viriato. Sí. Y los oyentes siguen entusiasmados con estos monográficos. Y seguimos sorprendiendo. La verdad que me sorprende que se sigan sorprendiendo, porque para nosotros, no deja de ser algo que nos apasiona desde siempre, ¿no? Pero que logremos contagiar ese entusiasmo, para mí, chapó también para los oyentes, porque en definitiva, pues hacemos una especie de simbiosis. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que gustamos mucho. Mira, hemos recibido, este mes de julio ha sido asombroso. Habéis estado cumbre, eso ya os lo digo yo, porque las Flibre que vio ovnis, que buscó el reino de Shambhala. Bueno, pues sobre Nicolás Roerich, ¿qué podemos empezar a contar, Jesús? Podemos contar muchas cosas. La verdad que estamos hablando de esos personajes inquietos que prácticamente tocó todos los palos en la vida. Este Homo Universalis, de los que tanto nos gusta a nosotros, fue arqueólogo, viajero, escritor, pintor, escenógrafo y, sobre todo, lo más importante, fue un místico, fue un idealista que recorrió Asia durante muchos años en busca, entre otras cosas, de Shambhala, de la ciudad perdida. Estuvo implicado en muchos proyectos, creó muchas organizaciones, tuvo un alma gemela, que era su esposa Elena, que le acompañó hasta el último momento, y eso fue también importante en su vida, ¿no?, el tener a alguien, una compañera de viaje de estas características, porque le animó en muchísimas de sus expediciones. Y conoció pues prácticamente todas las figuras importantes de su tiempo, ¿no?, desde Stravinsky hasta Einstein y Piccini del Himalaya, y también una búsqueda interior, un viaje interior, que es lo que le ha convertido en uno de los mejores místicos. Nicolás Roerich, que tiene su museo en Nueva York, pero Carlos era de origen ruso, ¿no? No, él era ruso, de hecho tiene muchísimo, la mayor parte de su obra se encuentra en la antigua Unión Soviética, en Rusia. ¿Cuándo nace? Él nace en 1874, el 9 de octubre, nació en San Petersburgo, en una familia de lo que hoy llamamos de clase media alta. Tenía un excelente estatus de vida y además tuvo una magnífica educación. Él se educó como artista y como abogado, algo muy típico de las clases altas rusas, donde era muy habitual. Pero abogado a la fuerza, porque su padre era abogado y notario y lo obligó. Por supuesto que a la fuerza, es decir, pero creo que era muy típico de las clases altas rusas el tener un trabajo para el Estado, suelen ser militares o abogados o profesores, universitarios, científicos en algunos casos, y luego una vida artística que era muy común también en todos ellos, porque curiosamente el nivel alto ruso del siglo XIX, la verdad es que el conocimiento de la música, del arte, del teatro, era algo muy valorado y apreciado